Hola a todas, mis queridas amigas del canal Historias de Separación. Mi nombre es Alice, tengo 38 años y les hablo desde Xalapa, en el estado de Veracruz. La historia que voy a compartir hoy es compleja, llena de giros que parecen sacados de una película. Antes de sumergirme en ella, que sé que es densa, quiero hacerles una invitación desde el fondo de mi corazón. Si eres nueva por aquí, o si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción, cada like, ayuda a que nuestra comunidad crezca y a que más historias como la mía lleguen a mujeres que, en este preciso momento, pueden sentirse solas y necesitan saber que no lo están. Créanme, formar parte de este espacio de apoyo hace toda la diferencia. Gracias. Bueno, como les decía, quien me ve hoy no se imagina el camino que he recorrido. Soy maestra de idiomas. Mi mundo está hecho de palabras, de significados, de reglas gramaticales. Enseño español para extranjeros, en línea. Es mi pasión. Ver la cara de un alumno iluminarse cuando por fin entiende la diferencia entre ser y estar, o cuando logra contar un chiste usando el subjuntivo correctamente. Para mí, eso es mágico. Es construir puentes. Y siempre he creído en el poder de la claridad, en los diálogos honestos, en palabras que significan exactamente lo que dicen. Mi vida, al igual que mi profesión, se regía por esa búsqueda del orden, de la sintaxis perfecta, sin ambigüedades. Cada frase con su sujeto, verbo y predicado bien definidos, sin espacio para dobles interpretaciones. Esa necesidad mía de orden viene de cuna. Crecí aquí en Xalapa, una ciudad que por sí sola ya parece un poema bien escrito. El aire fresco de la montaña, el chipi-chipi constante, la arquitectura colonial que nos recuerda un tiempo más formal, más estructurado. Soy una persona de naturaleza tranquila, más bien introvertida. Le huyo a los conflictos como el diablo a la cruz, ¿saben? Creo que, desde pequeña, observando a otras familias, otras dinámicas, decidí que la paz era el bien más preciado, y me convertí en una guardiana férrea de mi propia paz. Hoy, mirando hacia atrás, veo con una claridad dolorosa que esta característica mía, esta dificultad para ser asertiva, para poner límites firmes, quizá fue la grieta, la falla en la comunicación conmigo misma que permitió que el caos se instalara. Mi vida antes de él era la personificación de esa paz que tanto cultivaba. Era genuinamente feliz. Tenía a mis papás cerca, a mis 2 hermanas, con quienes tengo una relación de complicidad inmensa. Mis relaciones anteriores fueron tranquilas. Anduve con un compañero de la universidad por algunos años, después con otro chavo que conocí a través de amigos. Eran hombres buenos, personas decentes. Las rupturas ocurrieron sin dramas, sin tragedias. Eran como un punto final en un capítulo, no como un libro entero siendo arrancado. Reconocíamos que nuestros proyectos de vida, las frases que queríamos construir para el futuro, simplemente ya no tenían el mismo sujeto. Y no pasaba nada. Sufría el luto normal de la separación, me guardaba un tiempo y luego seguía adelante, volviendo a mi puerto seguro, mi trabajo, mis libros, la tranquilidad de mi vida aquí en Xalapa. Nunca tuve prisa ni desesperación por encontrar a alguien. Me bastaba conmigo misma. Y fue en ese momento de mayor paz y autosuficiencia que la vida, con su ironía cruel, me presentó mi mayor desafío. Fue en mi trabajo, en mi universo de palabras y conexiones virtuales, que el personaje principal de mi trágica historia apareció. A través de una plataforma de enseñanza de idiomas, recibí el contacto de un nuevo alumno, un empresario, italiano, de Paz, Milán, llamado Alessandro. Necesitaba aprender español porque estaba expandiendo los negocios de su empresa de tecnología sustentable a México. Nuestras clases eran un ejemplo de profesionalismo. Él era enfocado, inteligente, formal. Tenía una cortesía casi ensayada, una formalidad que, en ese momento, interpreté como el más profundo respeto. Yo no sabía absolutamente nada de su vida personal y tampoco preguntaba. Era mi alumno, y punto. Y yo lo trataba con la misma dedicación con que trataba a todos los demás. Poco a poco, me contó que venía mucho a México y, un día, me mandó un mensaje.
Dijo que estaría en la Ciudad de México y que le gustaría subir a Xalapa para conocerme en persona, tomar un café y tal vez alinear un trabajo de traducción simultánea para una de sus delegaciones. Para mí, aquello seguía siendo estrictamente profesional. Una excelente oportunidad de trabajo. Un networking. Confieso que dudé por un instante. Salir de mi capullo, de mi rutina segura, pero pensé, ¿qué tiene de malo un cafecito? Una frase tan simple, tan inocente. Yo, la experta en palabras, no imaginé que esas 4 palabras cargaban un subtexto tan peligroso. Acepté. Mal sabía yo que aquella invitación profesional era el prefacio de un libro de terror. Mal sabía yo que el hombre que buscaba aprender mi lengua para construir negocios, en realidad, usaría cada palabra de afecto como un arma y distorsionaría todo mi diccionario de sentimientos. Él, que parecía un maestro de la comunicación, sería el autor del capítulo más incomprensible y doloroso de mi vida, traduciendo mi paz a un dialecto de puro sufrimiento. Y entonces llegó el día de nuestro café en Xalapa. Elegí un lugar que me encanta, un cafecito histórico en el centro, de esos con todo el encanto de la época colonial, ¿saben? Un lugar que para mí representaba seguridad, tradición. Llegué unos minutos antes, pedí un expreso y me quedé observando el movimiento, sintiendo el aire fresco de la montaña. Estaba tranquila. En mi cabeza, aquello era solo una reunión de negocios un poco más informal. Cuando Alessandro se entró, el ambiente pareció cambiar. Tenía una energía avasalladora, alto, bien vestido, con una sonrisa confiada que parecía llenar todo el espacio. La conversación, si es que puedo llamarla así, fue casi un monólogo. Él habló sin parar por casi 2 horas. Pintaba cuadros con palabras, describiendo oficinas de diseño en Milán y proyectos de energía solar en la Toscana que parecían salidos de una película. Era magnético. Recuerdo que observó la forma en que el mesero nos sirvió y comentó con una sonrisa: «Es encantador, este ritmo tranquilo. En Milán, el café es un expreso rápido en la barra, 5 minutos y al siguiente asunto». En el momento, sonó como una observación cultural inofensiva. Hoy, veo que era la primera señal de su desprecio por cualquier ritmo que no fuera el suyo. Al mismo tiempo que elogiaba, disminuía. Yo me sentía cada vez más pequeña en la silla, como si mi realidad, mi Xalapa, mi trabajo como maestra, todo fuera pequeño y provinciano junto al universo grandioso que él describía. No estaba solo hablando de sí mismo, estaba sutilmente demeritando mi mundo sin decir una sola palabra ofensiva. Yo, por mi naturaleza, más escuchaba que hablaba. En un momento dado, incluso se rió y dijo: «Tú no hablas mucho, ¿verdad, Alice?» Y yo, apenada, respondí: «Estoy aquí para escuchar sobre tu proyecto. Estoy absorbiendo». Salí de aquel café con la cabeza llena de información, pero con un sentimiento extraño. Era como si hubiera sido la audiencia de un gran espectáculo. No hubo intercambio, no hubo conexión. Fui a casa, analicé mis notas y pensé: «Ok, cliente interesante, pero intenso. Para mí, la historia moría ahí. Punto final». Solo que para él, aquel era apenas el comienzo. En la noche de ese mismo día, ya después de que él hubiera viajado de regreso a sus compromisos en la Ciudad de México, sonó mi teléfono. Era él. La voz ya no era la del empresario formal, sino la de alguien que buscaba una intimidad que yo no había ofrecido. Dijo que le había encantado conocerme y que mi calma lo intrigaba. Y entonces vino el primer gran golpe. Me informó que para que pudiéramos conocernos mejor, ya había comprado un nuevo boleto de avión de vuelta y reservado un hotel en Xalapa para el próximo fin de semana. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal, un hielo que no tenía nada que ver con el clima de la sierra. Junté todo mi valor y por mensaje fui lo más clara que pude. «Alessandro, agradezco tu interés, pero no quiero un encuentro de naturaleza romántica. Nuestra relación es profesional». Lo envié y respiré aliviada. «Listo», pensé. Fui educada, pero firme. Grave error. Él simplemente ignoró mi mensaje. Fingió que nunca lo leyó. Y entonces vino el jaque mate de la manipulación. «Pero ya compré el boleto. Alice, ya pagué el hotel. Hice todo esto para verte». La culpa.
Me echó la culpa encima con una naturalidad aterradora. Comenzó una batalla dentro de mi cabeza. Me encontré releyendo mi propio mensaje de rechazo. ¿Habré sido grosera? ¿Será que la traducción de mi frase para su cabeza sonó agresiva? Miren qué locura. Yo, una maestra de idiomas, cuestionando la claridad de mis propias palabras porque un hombre se negaba a aceptarlas. No solo ignoró mi límite, sino que me hizo sentir que el problema era yo por tener uno. Una parte de mí gritaba que aquello era una invasión, una falta de respeto flagrante. Pero la otra parte, esa que fue criada para ser siempre buena niña, susurraba: «Híjole, pero él hizo todo ese esfuerzo. Tal vez solo es un romántico intenso. ¿Y si estoy siendo demasiado fría?» Es curioso cómo a nosotras, las mujeres, nos entrenan para no ser difíciles, para no hacer panchos. El deseo de él era un hecho, mi negativa una opinión negociable, y esa percepción, por sí sola, ya era agotadora. No sabía cómo interpretar esa actitud. ¿Era una bandera roja o una demostración de interés genuino? No tenía suficientes piezas en ese rompecabezas. Era como tomar una sola pieza, una pieza verde, y no saber si pertenece a un árbol, a un pastizal o a un monstruo. Y, al final, mi aversión al conflicto venció. Cedí. Acepté encontrarme con él de nuevo. En ese segundo encuentro, la atmósfera ya era otra. Pasó por mí. Me llevó a cenar a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. En la cena, insistió en pedir el vino más caro, en contarle al sommelier una historia sobre cómo conocía al dueño del viñedo en la Toscana. Era una actuación. No estaba allí conmigo, estaba actuando para una audiencia imaginaria. Me preguntaba sobre mi día, pero sus ojos parecían buscar aprobación en algún lugar por encima de mi hombro. Y yo, a la defensiva, me sentía cada vez más como un accesorio en su obra de teatro. Estaba participando, pero como una espectadora de mí misma, observando cada gesto, tratando de encajar las piezas. Y el patrón comenzó a dibujarse. A cada actitud invasiva, él venía con otras 10 para corregir, con gestos de cariño, de cuidado. Y esa mezcla de veneno y antídoto es lo que nos paraliza, es lo que nos hace dudar de nuestro propio instinto. ¿Ya han pasado por esto, mis amigas? ¿Han sentido que su no fue convenientemente ignorado, traducido como un quizás o incluso un sí? Cuéntenme aquí en los comentarios, por favor. Es muy importante para mí saber que no estoy sola en esta confusión. Hablemos de esto. Y fue así, bailando este vals macabro entre el veneno y el antídoto, que los meses siguientes pasaron. Yo continuaba a la defensiva, como una investigadora de mi propia vida, recolectando piezas del rompecabezas. Pero la imagen que se formaba siempre era distorsionada. A cada paso que yo daba hacia atrás, intentando crear distancia, él daba 10 pasos hacia adelante, con una intensidad que me dejaba sin aire. La presión se convirtió en una constante. Usaba una táctica de ultimátum. Recuerdo una vez que planeó un viaje a la Riviera Maya. No me invitó, me informó. Cuando dudé, la respuesta fue inmediata. Alice, si no vas, es el fin. No tenemos cómo conocernos si no hacemos esto. No voy a estar intentándolo para siempre. Es nuestra única oportunidad. Miren la trampa. Él creaba la oportunidad, la demanda y la amenaza, todo en la misma frase. Y fue en esa misma época que empezó a llamarme mi novia. La primera vez fue frente a 2 amigos y socios suyos, italianos. Estábamos en un bar en la Ciudad de México, y él, con naturalidad, me presentó. Esta es Alice, mi novia. Sentí que la cara me ardía. Sonreí, toda forzada. Sus amigos me miraron con una simpatía tan genuina que me sentí aún más falsa. Yo respondía a sus preguntas, sonriendo, mientras una voz dentro de mí gritaba: «Eso es mentira». Pero la otra voz, la de la buena chica, decía: «No arruines el momento. Mañana hablas con él». Y claro, al día siguiente lo intenté. Con todo el tacto que poseía, le dije: «Alessandro, sobre lo de ayer, creo que novia es una palabra un poco fuerte, ¿no crees? Apenas nos estamos conociendo». Él me miró, abrió una sonrisa ancha y condescendiente y soltó una risita. «Ay, Alice, qué literal eres, qué analítica. Es solo una palabra, una forma de mostrar mi cariño. No tienes que tomarte todo tan en serio. Relájate».
Y listo. Con una frase invalidó mi sentimiento. Me llamó exagerada y me hizo sentir ridícula por intentar establecer un límite. Poco tiempo después, apareció con un regalo, una caja elegante, con el logo de una marca famosa de celulares. Para ti, mi amor, dijo. Para que podamos hablarnos con más calidad, con más seguridad. Tu aparato es un poco antiguo. Era un regalo carísimo, imposible de rechazar sin parecer extremadamente ingrata. Pero la verdadera intención vino después. Insistió en configurar el aparato para mí. Deja que yo lo haga. Soy mejor con la tecnología. Y bajo el pretexto de ayuda, instaló una aplicación de rastreo, sincronizó su agenda con la mía, configuró las notificaciones a su gusto. Vi lo que estaba haciendo y sentí un escalofrío. Intenté decir, «Oye, Alessandro, no era necesario, yo sé hacer eso». Su respuesta fue una caricia en mi rostro y un «Me encanta cuidarte, deja que yo me preocupe por la tecnología, tú preocúpate por ser la mujer maravillosa que eres». A partir de ese día, mi celular, mi objeto más personal, se convirtió en una correa electrónica. Él sabía dónde estaba a cada segundo. El regalo no era para mí, era para él. Era un instrumento de vigilancia disfrazado de generosidad. El colmo del absurdo, sin embargo, ocurrió en un viaje a la Ciudad de México. Recuerdo un momento específico, poco antes de su anuncio, en que un inversionista hizo una pregunta compleja sobre legislación ambiental. Alessandro dudó, pero yo intervine, traduciendo no solo las palabras, sino el contexto. El hombre sonrió, impresionado. Sentí una punzada de orgullo profesional. Y fue exactamente en ese pico de autoconfianza que Alessandro eligió jalarme el tapete. En medio de la cena, se levantó y dijo, en 2 idiomas, «Amigos, me gustaría compartir una noticia maravillosa. Alice y yo hemos tomado una decisión muy importante. A finales de año, ella se mudará a Milán para vivir conmigo». El mundo se detuvo. El sonido del restaurante desapareció. Escuché las palabras, pero mi cerebro se negaba a unirlas. ¿Mudarme a Italia? En ese momento, mi primera reacción fue dudar de mí misma. Las personas en la mesa me felicitaban. Y mientras yo sonreía y asentía, me di cuenta de la genialidad cruel de lo que había hecho. No solo me estaba acorralando en el presente, estaba minando mi futuro. En esa narrativa oficial, cualquier negativa mía me transformaría en la novia loca, en la latina inestable. Él estaba construyendo mi jaula social, barra por barra. El silencio en el coche de regreso al hotel era ensordecedor. Esa noche, apenas dormí. A la mañana siguiente, desperté exhausta, pero él actuó primero. Entró en la habitación con una charola de desayuno y dijo con voz mansa, «Sé que te asusté ayer, mi amor. Es que la idea de tenerte en mi vida me emociona tanto que a veces me acelero y me adelanto a las cosas. ¿Me perdonas? Es solo porque te amo demasiado». Y ahí estaba el antídoto. Reenmarcó su acto de control como un síntoma de un amor avasallador. Como maestra, paso mis días enseñando la importancia del contexto. Y ahí estaba yo, viviendo con un hombre cuya principal herramienta era vaciar las palabras de su significado. Te amo significaba te controlo. Nuestro futuro significaba mi futuro contigo como personaje secundario. Esta táctica de anunciar cosas sobre tu vida a otras personas, eso es de una violencia psicológica tremenda. ¿Alguien ahí ya vivió eso? ¿Ya tuvieron su vida decidida y anunciada por otra persona? Cuéntenme aquí en los comentarios cómo se sintieron, porque mi sensación fue la de que me habían robado el piso bajo los pies. Me gustaría poder decir que después de ese episodio en la Ciudad de México, recapacité y huí. Que la arquitecta de mi vida, la maestra de palabras, encontró la claridad para terminar todo, pero la verdad es que estaba paralizada. La mezcla de gestos grandiosos con manipulación psicológica me dejó en un estado de confusión constante. Me sentía como si estuviera viviendo en una niebla densa, igual a la que a veces cubre Xalapa. No podía ver un palmo frente a mí, y la única mano extendida era la suya, jalándome aún más profundo. La dinámica continuó. Él pasaba un tiempo en México, luego regresaba a Italia. Y era cuando estaba lejos que el control se volvía aún más evidente,
más sofocante. La comunicación se transformó en vigilancia. Yo estaba en mi oficina, concentrada dando clase, y mi celular comenzaba a vibrar. Era él. Si no contestaba al primer timbre, porque estaba, no sé, en el baño, o hablando con un alumno, el infierno comenzaba. 1 minuto después, otra llamada. Enseguida, un mensaje en WhatsApp. ¿Pasó algo? Si no respondía inmediatamente, venía una llamada por Instagram. Luego por el correo electrónico. Me cercaba por todos lados. Mi paz, mi silencio, que tanto apreciaba, fueron robados. Sentía mi corazón acelerarse cada vez que el teléfono sonaba. Mi espacio de trabajo, que era mi santuario, había sido invadido por la ansiedad de su presencia digital. Fue a ese ritmo que acepté viajar con él por 1 mes aquí por México. Tenía una serie de reuniones en varias capitales y me convenció de que sería una luna de miel de trabajo, una forma de estar juntos mientras él resolvía sus cosas. Yo, ya exhausta de luchar contra la corriente, cedí. Y fue durante ese viaje, en ese ambiente de hoteles impersonales y aeropuertos, lejos de mi familia y de mi rutina, que mi vida cambió para siempre. Quedé embarazada. Ahora necesito ser 100% honesta con ustedes, y principalmente conmigo misma. No fue un embarazo planeado, de ninguna manera, pero yo sabía del riesgo. Tenía 35 años en ese entonces, era una mujer instruida, sabía lo que estaba pasando. Y la verdad es que, mirando hacia atrás, hoy tengo la sensación incómoda, casi una certeza, de que para él aquello fue totalmente planeado. Recuerdo momentos específicos, durante ese viaje, en los que no estaba cómoda, no estaba de humor. Él no me forzó físicamente, nunca, pero existe una coacción que no deja marcas en la piel. Es el hacerse el ofendido, el silencio punitivo, la frase dicha con un suspiro de despecho. Pensé que me amabas. Me vencía por el cansancio, por el agotamiento emocional, hasta que yo cedía para tener un poco de paz. Y hoy lo entiendo. Él necesitaba ese embarazo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas enfermizo que estaba montando. Semanas después, llegó a la habitación con una cajita de la farmacia. Eran 2 pruebas de embarazo. Yo no tenía ningún síntoma, ningún retraso, nada. Insistió en que me hiciera la prueba. Solo para estar seguros, dijo con una calma que me dio escalofríos. Fui al baño con las manos temblorosas, sintiendo un pavor inexplicable. Miraba ese objeto de plástico y rezaba, le pedía a Dios que diera negativo. Hice la prueba y esperé. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Y entonces las 2 rayitas aparecieron, nítidas, incontestables. Salí del baño en estado de shock, sin saber qué decir. Le mostré la prueba. Él miró y una sonrisa lenta se abrió en su rostro. No parecía sorprendido. No parecía exultante como un futuro padre normalmente estaría. Me miró con una tranquilidad aterradora y dijo solo 2 palabras. Lo sabía. En ese momento, tuve la certeza de que yo no era una socia en la construcción de una familia. Yo era parte de un proyecto, y la ejecución había sido un éxito. Yo, todavía tratando de procesar la noticia más grande de mi vida, me senté en la cama. Platicamos, y lo único que pude pedir fue: Alessandro, por favor, vamos a esperar a cumplir los 3 meses para contarle a la gente. Es riesgoso, necesitamos tener calma. Él estuvo de acuerdo al momento. Claro, mi amor, nuestro secreto, dijo, dándome un beso en la frente. Y yo, en mi ingenuidad, le creí. Dijo que iba a dar una caminata para procesar la emoción y salió de la habitación. Me quedé ahí, sola, mirando a la pared, tratando de imaginar cómo sería mi vida a partir de entonces. 1 hora después, cuando volvió, tenía un brillo diferente en la mirada, un brillo de triunfo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Y él, con la sonrisa más amplia del mundo, respondió: No pude esperar. Ya le llamé a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos mis amigos. Están muy felices. El suelo se abrió por 1000ª vez. Nuestro primer acuerdo como padres de un bebé que ni siquiera existía en el mundo aún, y él lo rompió en menos de 1 hora. No solo lo rompió, se aseguró de mostrarme que el acuerdo nunca existió. Quien mandaba era él. La alegría no era nuestra, era suya. La noticia no era nuestra, era suya.
y yo era solo la portadora. Si mi historia te está haciendo reflexionar sobre la tuya o sobre la de alguien que amas, te invito a continuar conmigo y, si lo sientes en el corazón, a suscribirte al canal para apoyar este espacio nuestro. A veces, escuchar la historia de otra persona es lo que necesitamos para entender la nuestra. El embarazo, que para tantas mujeres es un momento de alegría y expectativa, para mí se había convertido en un nudo en la garganta, una sentencia. Cada vez que miraba mi vientre, aún plano, no sentía la alegría de la maternidad, sino el peso de una cadena invisible que me ataba a él. Estaba embarazada de un hombre que transformaba cada paso de nuestra relación en un acto de control. Y ahora, este bebé era el eslabón final, el ancla que usaría para arrastrarme al fondo de su océano. Durante el mes siguiente, mientras él estaba en Italia, las llamadas continuaron, pero el tono cambió. Ya no había preguntas, solo comunicados. Ya estoy viendo el hospital en Milán, es el mejor de la ciudad. Hablé con un abogado sobre tus papeles para la mudanza. Te va a encantar el otoño aquí. Hablaba de nuestro futuro como si estuviera leyendo el guión de una película en la que yo era la actriz principal, pero que nunca había recibido mis diálogos. Yo solo escuchaba, en un estado de letargo, sin energía para discutir, porque sabía que sería inútil. Cuando tenía casi 3 meses de gestación, él regresó a México. Y lo primero que vi cuando lo encontré en el aeropuerto, además de la sonrisa confiada de siempre, fue lo que cargaba. Además de su maleta, traía otra. Una maleta enorme, negra, de rueditas, y estaba completamente vacía. Es para que pongas tus cosas, dijo, con la naturalidad de quien ofrece una flor. Y aquí está tu boleto. Era un boleto de avión solo de ida a Milán. Esa maleta vacía se quedó en la esquina de mi cuarto, en mi casa, por días. Y yo la miraba como se mira a un ataúd. Era un objeto simbólico, una metáfora aterradora. No me estaba invitando a construir una vida con él. Estaba viniendo a recoger mi vida, para empaquetarla, despacharla y montarla de nuevo en el espacio que él había designado para mí. Yo era una adquisición. Y la prueba de ello vino algunos días después. Con el aire de quien muestra una gran sorpresa, abrió su laptop y me mostró el proyecto del cuarto de nuestro hijo. Para ti, dijo. Así puedes trabajar y cuidarla al mismo tiempo. Pero no paró ahí. La avalancha de decisiones unilaterales continuó. Ah, por cierto, dijo en una cena, ya elegí a sus padrinos, una pareja de amigos míos de Make Milán. Son excelentes contactos de negocios, personas que yo nunca había visto en mi vida. También hice una lista de nombres que me gustan para él. Puedes elegir uno. Su lista y el golpe final. Cuando cumpla 1 año, venimos a México y nos casamos en la Ciudad de México. Ya tengo hasta el lugar en mente. No sabíamos ni el sexo del bebé aún, pero él tenía la certeza de que era niño. Fue en ese punto que el 20 me empezó a caer de verdad. La niebla comenzó a disiparse, y lo que vi me aterrorizó. Esto no era una relación. Era una adquisición hostil de mi vida. Estaba siendo sofocada. Mi voz estaba siendo borrada. Hubo una tarde en que mi papá, él y yo estábamos sentados en el porche de la casa de mis papás. Mi papá, ya notando mi tristeza profunda, sugirió: «Mijita, ¿vamos a dar una vuelta por el centro para que salgas un poco de casa?» Antes de que yo pudiera abrir la boca para responder, la voz de Alessandro Carens cortó el aire. «Ella no quiere ir», respondió por mí, frente a mi papá. En ese momento, sentí como si me hubiera convertido en un fantasma. Sabía, con cada fibra de mi ser, que no sobreviviría a aquello. Ir a Italia. En esas condiciones no sería el comienzo de una familia, sería el fin de mi cordura, de mi identidad. Sería una muerte lenta y solitaria, lejos de todo y de todos los que amaba. Y pensé, es mejor pasar cualquier dificultad aquí, ya sea financiera, sea lo que sea, pero cerca de mi red de apoyo, con la posibilidad de reconstruirme, que vivir una vida de lujo aparente en una prisión dorada. Una noche, abrumada por la desesperación, me derrumbé frente a mi papá. Le conté todo, el ahogo, las imposiciones, el miedo. Y mi papá, ese hombre callado y observador, me abrazó y dijo las palabras que me salvaron la vida. «Hija mía, si no quieres ir, no hay ningún problema. No tienes que ir.
Puedes quedarte. Nosotros nos vamos a quedar contigo. Vamos a ayudarte a cuidar a esta criatura. Es bienvenida en nuestra casa. No estás sola. En ese instante, por primera vez en meses, pude respirar profundo. El abrazo de mi papá fue la base sólida que necesitaba para empezar a reconstruir mi vida de las ruinas que Alessandro había creado. Tenía un lugar seguro a donde correr. Con el apoyo de mi papá resonando en mi alma, sentí una fuerza que no sabía que poseía. Era la fuerza de la certeza de que no estaba loca, de que el ahogo era real. Y con esa fuerza hice lo que debería haber hecho meses antes. En una conversación al día siguiente, miré a los ojos de Alessandro y dije las palabras que él nunca esperó escuchar. «No voy a ir», dije con la voz firme, aunque mi corazón parecía una batucada. «No voy a ir a Italia. Voy a tener a mi hijo aquí, en Xalapa, cerca de mi familia. No me siento segura en nuestra relación y no creo que vaya a funcionar a largo plazo. Necesito espacio. Necesito paz». La transformación en su rostro fue instantánea y aterradora. La sonrisa encantadora se deshizo, dando lugar a una máscara de frialdad y desprecio. El hombre que se decía locamente enamorado desapareció, y en su lugar surgió un estratega helado. No gritó, no rompió nada. Fue peor. Me miró con una calma calculada y dijo: «No estás bien, Alice. Estás deprimida. Este embarazo te afectó la cabeza». Y entonces comenzó su campaña. Fue con mis papás y, con la expresión más preocupada del mundo, dijo que yo tenía serios problemas psicológicos, que no estaba en mi sano juicio, que él estaba inmensamente preocupado por mi salud mental y la del bebé. Era tan convincente, tan educado, que por un momento hasta mi propia familia dudó, mirándome con preocupación. La presión fue tan grande, viniendo de todos lados, que yo, para probar que no estaba loca, acepté lo impensable: ir a un psiquiatra que él encontró. Yo realmente estaba muy ansiosa y preocupada por todo lo que estaba pasando. Fui arrastrada a un consultorio, embarazada, sintiéndome la persona más humillada del mundo, para que un extraño certificara mi cordura. Mi papá fue conmigo para darme apoyo. En la sala de espera, acordé con el médico que mi papá entraría conmigo. Pero cuando la puerta se abrió, Alessandro se levantó y entró antes que yo, bloqueándole el paso a mi papá. «Yo voy con ella. Soy el padre de la criatura», dijo, sentándose ya a mi lado, posesivo. El médico me miró, confundido, y yo solo crucé los brazos, sintiendo una furia helada. El psiquiatra, un hombre experimentado, se volteó hacia Alessandro y preguntó: «Me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿qué cambios de comportamiento en Alice los trajeron aquí hoy?». La pregunta era sobre mí, pero Alessandro, por 20 minutos, solo habló de él. «Porque yo estoy tratando de darle todo, doctor. No estoy entendiendo qué está pasando. Le ofrecí una vida en Italia. Yo hice esto, yo hice aquello. Ya no sé qué más hacer para que acepte mi amor». Hablaba y gesticulaba, poniéndose en el papel de víctima, de mártir, y yo miraba al psiquiatra, rezando para que viera lo que yo estaba viendo. Y lo vio. Al final, el médico se volteó hacia mí y dijo, frente a mí: «Alessandro, Alice no tiene ningún trastorno, no tiene depresión. Lo que ella tiene es un cuadro clásico de una persona bajo una presión inmensa, sintiéndose acorralada y asfixiada. Ella necesita apoyo y espacio, no medicación». Sentí un alivio tan grande que casi lloro. Mi cordura había sido validada por un profesional. Su plan de pintarme como loca había fallado. Y fue ahí que su agresividad, antes contenida, comenzó a filtrarse por las grietas. Él nunca me agredió físicamente, quiero dejar eso muy claro. Pero la violencia tomó otras formas. Como empecé a dormir en otro cuarto, una noche, a las 4 de la mañana, entró en el pasillo y, para encender la luz, le dio un puñetazo tan fuerte al interruptor que la pared tembló. En otra discusión, se acercó tanto a mí, con la cara roja y los puños cerrados, gritando sobre lo ingrata que yo era, que retrocedí, segura de que me iba a golpear. No lo hizo, pero el miedo que sentí fue real. La amenaza estaba ahí, en el aire. Su jugada final, la más cruel y desesperada, vino algunos días después. Se fue,
pero me llamó diciendo que necesitaba una última conversación. Condujo de vuelta a Xalapa y fue a mi casa. Me llamó para hablar en el cuarto, y allí, con la voz más calmada y racional del mundo, me hizo su propuesta final. Encontré una clínica en la Ciudad de México, dijo. Pueden hacer un aborto de forma segura. Yo pago todo. El viaje, el hospedaje, el procedimiento. Es mejor para nosotros, para evitar problemas futuros. Lo miré, a ese hombre que decía amarme, que hasta tenía un cuarto planeado, ofreciendo dinero para que yo interrumpiera la vida de nuestro hijo, y sentí el más profundo asco que he sentido por un ser humano. En México eso es un delito, Alessandro, respondí. Ni siquiera voy a discutir esto contigo. Hoy pienso, si yo hubiera hecho eso, si hubiera cometido un delito, él tendría todas las pruebas para destruirme para siempre. Tendría una grabación, un comprobante, y me chantajearía por el resto de mi vida. Esa no era una oferta de ayuda, era la trampa final. Esa táctica de llamar loca a la mujer cuando finalmente se impone, cuando dice basta, cuando se niega a seguir el guión escrito por ellos. ¿Alguien aquí ha sido invalidada de esa manera? ¿Han cuestionado sus sentimientos y su cordura como una forma de control? Por favor, compartan en los comentarios. Necesitamos hablar de cómo esta es una de las formas más crueles de violencia. Después de esa oferta monstruosa, de esa propuesta de borrar a nuestro hijo como se borra un error de cálculo, Alessandro se fue, regresó a Italia, y por un brevísimo momento, respiré. Su presencia física, esa energía opresora, había salido de mi casa, pero la paz no duró. El monstruo no se había ido, solo había cambiado de táctica. Empezó a atacar por los flancos, tratando de minar lo único que me mantenía en pie, mi familia. Empezó a llamar y a mandar mensajes a mi mamá. Eran mensajes largos, llenos de una falsa preocupación. Querida suegra, escribía, estoy tan preocupado por la salud mental de Alice. Por favor, cuídenla bien. Yo haría todo por estar ahí, pero ella me alejó. Se pintaba como el padre amoroso y abandonado. Llegó al colmo de enviarles a mis papás anuncios de casas en venta en Milán, con el mensaje, ¿quién sabe? A lo mejor se mudan para acá también, para que estemos todos juntos, como una familia. Era un intento claro y enfermizo de aislarme, de comprar el afecto y la lealtad de mis padres, como si todo tuviera un precio. En medio de todo esto, me llamó una última vez. La voz era fría, distante. He estado pensando, dijo, y quiero saber si está todo bien para ti si no registro a la criatura, si no participo en su vida. ¿Quieres decir, respondí ya exhausta, si no contribuyes financieramente? ¿Es eso? Si no participo, en general, dijo. Y yo, en mi límite, respondí, Alessandro, la elección es tuya. Eres un hombre adulto, conoces tus derechos y deberes. Haz lo que tu conciencia te dicte. Y él, ok, entonces no voy a participar. Colgué, y por más absurdo que parezca, sentí un alivio. Creí que, finalmente, iba a desaparecer, que seguiría con su vida y me dejaría en paz para criar a mi hijo. Pero era solo otra mentira, otra pieza en su tablero. Meses después me hice el ultrasonido y descubrí que esperaba una niña. Mi corazón se llenó aún más de amor. Siempre quise ser mamá de una niña. Los meses finales de mi embarazo fueron un maratón. Trabajé hasta el último día, hasta una hora antes de que se me rompiera la fuente. Lo necesitaba. Necesitaba mantenerme ocupada para no enloquecer y necesitaba garantizar el sustento de mi hija, ya que sabía que estaría sola. El parto fue difícil, pero cuando sostuve a mi niña en brazos por primera vez, todo el caos del mundo desapareció. Ahí, en ese momento, solo existíamos nosotras dos. Un amor puro, real, incondicional. Lo único verdadero que había surgido de esa relación de mentiras. La llamé Clara, porque era eso lo que más deseaba para la vida de ella, claridad. 2 días después del nacimiento de Clara, mientras todavía me recuperaba, mi papá salió a la panadería, y en medio de la calle, a pocas cuadras de nuestra casa en Xalapa, lo vio. A Alessandro. Allí, caminando tranquilamente, como un turista. Mi papá se quedó en shock. Nos había dicho que no vendría, que no participaría. Mi papá, un hombre de buen corazón, se acercó y le dijo, «Alessandro, tu hija nació».
Ven a conocerla. La reacción de él fue de pánico. No respondió. Volteó la cara, cruzó la calle corriendo y desapareció. En ese momento, entendimos. No estaba allí para ver a su hija. Estaba en una misión. Estaba recolectando información, tomando fotos, tal vez, construyendo el escenario para su próximo acto. Pocas semanas después, recibimos una notificación. Él, el hombre que dijo que no participaría, había iniciado un proceso en la justicia mexicana con una demanda de reconocimiento de paternidad exigiendo una prueba de ADN. Era el comienzo de la guerra judicial que tanto quería. Pero la verdadera bomba, la que transformó mi infierno personal en un circo de horrores público, llegó algunos meses después. Estaba trabajando y recibí un mensaje en Instagram de una antigua compañera de la universidad que vivía en Italia. Alice, escribió, ¿puedo llamarte? Es urgente. Acepté, nerviosa. Su voz era una mezcla de shock y pena. Alice, no sé si sabes lo que está pasando aquí, pero vi un reportaje en la televisión. Es sobre ti. El padre de tu hija, tu ex, está diciendo cosas horribles. Colgué el teléfono y, con las manos temblorosas, escribí mi nombre en Google. Lo que encontré fue una pesadilla. Periódicos, portales de noticias, programas de televisión de Italia. Y todos contaban la misma historia, una fantasía delirante y hedionda. Según Alessandro, yo no era una maestra de idiomas. Yo era miembro de una secta criminal mexicana, una fábrica de bebés, decían. La historia era que esta secta, liderada por un gurú de las montañas de Veracruz, embarazaba a mujeres artificialmente con el semen de ese líder. ¿El objetivo? Usar a los niños para estafar a hombres europeos ricos, exigiendo pensión y ciudadanía. Y la historia se ponía aún más loca. Si la estafa no funcionaba, los niños eran vendidos al tráfico internacional. Me acusaba de transportar drogas en la sillita de mi hija. Usó una foto que yo tenía en mi WhatsApp, embarazada frente a la Catedral Metropolitana de Xalapa, para decir que ese era un lugar de encuentro de la secta. Involucró al alcalde de una ciudad vecina, a médicos, abogados, al Poder Judicial mexicano. Todos, según él, formaban parte de la gran conspiración. Era una locura tan detallada, tan compleja, que era casi brillante, una obra maestra de la perversidad. El hombre que conocí como un maestro de las palabras, ahora las usaba para crear la más destructiva de las ficciones. Y yo era la villana principal. Leer esas palabras, esas acusaciones delirantes, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Miraba la pantalla de la computadora y no podía creerlo. Ese hombre no solo estaba eludiendo sus responsabilidades, estaba activamente tratando de destruirme, de aniquilarme. Estaba intentando reescribir mi historia con la tinta de la perversidad. Mi primer instinto, por más de un año, fue el silencio. El miedo y la vergüenza me paralizaron. Contraté abogados, pero el proceso era lento, caro y obstaculizado por barreras internacionales. Mientras tanto, cada semana, un nuevo reportaje, una nueva entrevista suya en la TV italiana, llena de lágrimas de cocodrilo. Yo absorbía cada golpe en silencio, pensando que era mi mejor defensa, pero estaba equivocada. El silencio no me protegió, solo le dio más espacio a su mentira para crecer. Y el punto final de mi pasividad ocurrió una tarde de sábado. Estaba en la calle con Clara, que en ese entonces tenía poco más de 2 años. De repente, un equipo de reporteros italianos me acorraló. «Alice, ¿por qué estás mintiendo?», gritaba la mujer, con las cámaras a centímetros del rostro asustado de mi hija. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El miedo dio paso a una furia que nunca había sentido. La leona que existe dentro de toda madre despertó. Ese día, entendí que el silencio ya no era una opción. Volví a casa y les dije a mis abogados, «Basta, ahora voy a hablar. El mundo va a escuchar mi lado de la historia». Y luchar, mis amigas, no es algo abstracto. Luchar es caro. Luchar es agotador. Cada documento que mis abogados necesitaban traducir, cada petición, cada hora de trabajo, todo eso tiene un costo que salía del dinero que debería ser para el futuro de mi hija. Él, al otro lado del océano, con sus recursos ilimitados, lo sabía.
No solo me estaba atacando psicológicamente, estaba tratando de agotarme financieramente, de vencerme por el cansancio. Es una táctica de guerra sucia, y cuando digo que decidí luchar, es porque la guerra que él declaró ese día continúa hasta hoy. Muchas de ustedes deben estar preguntándose, ¿pero y el proceso? ¿Cómo terminó todo esto? La verdad, la dura verdad, es que no ha terminado. Hicimos la prueba de ADN que, obviamente, confirmó su paternidad con un 99.9% de certeza. Pero para un hombre como él, la verdad biológica es solo un detalle a ser ignorado. Se niega a aceptar el resultado. Lo impugna en los tribunales. Cambia de abogados como quien cambia de ropa. Presenta recursos sin fundamento. Todo con un único objetivo: prolongar mi sufrimiento y agotarme financiera y emocionalmente. La fábrica de mentiras en la prensa italiana tampoco para. Prometió que pasaría años arrastrándome por los tribunales. Entonces, la historia que les cuento no tiene un fin. Ella es mi realidad ahora. No es un recuerdo distante. Es la batalla que libro todos los días cuando me despierto. Y es por eso que estoy aquí hoy, exponiendo mi dolor. Y al hacerlo, descubrí el verdadero significado de la superación. Superar no es olvidar. Superar es tomar los escombros de la vida que él intentó demoler y usar cada pedazo para construir algo nuevo. Es transformar el dolor en un propósito. Sé que un día, la conversación más difícil de mi vida ocurrirá. Tendré que sentarme con mi hija y explicarle el origen de todo esto. Y ese día, quiero poder mirarla a los ojos y decir: mamá no se quedó callada. A mamá le pegaron, sí, pero se levantó y devolvió el golpe. Usó la voz que intentaron callar para gritar nuestra verdad. Lucho hoy para que, en el futuro, mi hija no herede mi silencio, sino mi valentía. Y esta lucha no era solo mía. La crueldad de él salpicó a todos los que amo. Mi mamá empezó a tener miedo de contestar el teléfono. Mi papá envejeció años en pocos meses. Me sentía culpable por arrastrarlos a mi infierno. La intención de él era aislarme, pero al atacarnos a todos, sin querer, fortaleció nuestros lazos. Nuestro dolor se volvió colectivo, y nuestro amor, nuestra muralla. Y esta fuerza de la que hablo no es solo la fuerza de ir a la pelea, es una fuerza más silenciosa, más difícil. Es la fuerza de, en medio del caos, parar todo para sentarme en el suelo y jugar a las muñecas con mi hija y estar 100% ahí. Es la fuerza de reírme de una caricatura, de hacer un pastel de chocolate en una tarde de lluvia, de proteger su alegría y su inocencia con uñas y dientes. Porque la mayor victoria que puedo tener contra él no es en los tribunales, es en la vida. Es criar una hija feliz, equilibrada y amada, a pesar de todo. Es mostrarle que nuestro mundo, nuestro pequeño mundo en Xalapa, es un lugar de amor, no de miedo. Mi felices para siempre cambió. Ya no se trata de un príncipe azul. Se trata de la paz mental de acostar a mi hija en un hogar seguro y despertar al día siguiente lista para, simplemente, vivir. Y es por eso que quiero dejarles un mensaje a cada una de ustedes. Principalmente a ti que, tal vez, estás en medio de tu propio huracán. Por favor, no te juzgues. No te culpes por no haber visto las señales. Cree en tu instinto. Y, por favor, no tengan vergüenza de pedir ayuda. La vergüenza no es suya, es de quien abusa. Mi roca fue mi familia. Encuentra la tuya. Puede ser una hermana, una amiga, un terapeuta, un grupo de apoyo como este. Pero no cargues el peso del mundo sobre tus hombros sola. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Es un paso inmenso en mi camino de sanación. Si mi historia te tocó, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que más mujeres puedan encontrar nuestro refugio. Comparte este video con quien creas que necesita escucharlo. Y para seguir acompañando otras historias de fuerza y superación aquí en el canal, no dejes de ver el video que está apareciendo aquí en la pantalla ahora. Un beso en el corazón de cada una de ustedes. Y recuerden, somos más fuertes de lo que imaginamos.